Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto, y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron, conversando con él, dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban del éxodo que Jesús debía realizar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: «Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías», sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: «Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo». Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio, y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Dice el Evangelio de Lucas en este domingo que Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió al monte para hacer oración. En este domingo se hace énfasis en subir a orar, en estar en oración, elevarnos para orar, en subir a las manos de Dios, en estar en relación con Dios. La oración, ¿hacia dónde te lleva? La oración te lleva a transfigurar, a cambiar el corazón. La oración te lleva al cambio. Tu corazón se convierte. Dice la palabra de Dios que Jesús, sus vestiduras se hicieron blancas, resplandecientes, relampagueaban. Pedro no había visto jamás algo así. Por eso, Lucas empezó a contemplar, empezó a ver que a Jesús lo rodeaba Moisés y Elías. Cuando uno entra a la oración, empieza a vivir la ley del amor. Cuando uno empieza a vivir en la oración, empieza a vivir la profecía de la caridad. Y empieza a entender el camino al que el Señor nos llama. El camino de Abraham, el camino que dice San Pablo. El de Abraham, un camino de alianza. El de San Pablo, el de la transformación de un cuerpo glorioso. Por eso, cuando se contempla esto, cuando logramos entenderlo, cuánto quisiéramos estar allá y decir como Pedro: «Maestro, hagamos 3 chozas», porque empezamos a entender y a experimentar. Eso es la resurrección, eso es la vida eterna, y lo anhelo, y mi corazón se mueve hacia allá. Queridos hermanos, el día de hoy, la voz del Padre nos dice: escuchen a mi Hijo. La voz del Padre resuena para decirnos: transfiguren su corazón. La voz del Padre, como en el día del bautismo,
vuelve a resonar. Que en este día el Espíritu Santo toque nuestra vida y durante toda la Cuaresma vaya transformándonos en este camino de conversión. Escucha la voz de Dios que está tocando a tu puerta. Que cuando llegues a la Pascua se realice en ti la conversión, una transfiguración. Que podamos contemplar la gloria del resucitado. Que así sea.